El sol de la mañana apenas se asomaba por las enormes ventanas del aeropuerto mientras una pequeña figura aferraba su oso de peluche piloto favorito haciendo fila en el mostrador de facturación. La pequeña Amy Chen, de tan solo 8 años, apenas podía mantenerse quieta, su corazón latía con fuerza de emoción. Este no era un día cualquiera. Era la primera vez que volaba sola para visitar a su padre en Nueva York. ¿Recuerdas todo lo que hablamos?, preguntó su madre arrodillándose para alisar el vestido especial de Amy, liso y estampado, el que había elegido específicamente para este gran día. Amy asintió con entusiasmo, sus coletas rebotando. Había estado contando los días, marcándolos en su calendario con pegatinas de estrellas brillantes. Recuerdo a mamá. Guarda mis documentos en la carpeta azul. Quédate con el personal de la aerolínea y no hables con desconocidos. Recitó con orgullo, abrazando a su oso llamado Capitán. Bigotes aún más fuertes. El oso estaba ligeramente desgastado por años de amor. Llevaba un pequeño sombrero de piloto que el padre de Amy le había regalado en su último cumpleaños. El agente de facturación le sonrió cálidamente a Amy, notando cómo se ponía de puntillas. Echa un vistazo por encima del mostrador. Bueno, mira a quién tenemos aquí. ¿Eres nuestra pasajera especial de hoy?, preguntó con su amable voz, lo que tranquilizó de inmediato tanto a Amy como a su madre. Amy sonrió radiante, mostrando el hueco donde recientemente perdió su diente frontal. Voy a ser piloto, igual que mi papá, papá. Amy anunció sus ojos brillantes de determinación. Esta es mi primera vez volando. En primera clase, la sonrisa de la agente se ensanchó al procesar los boletos y colocar etiquetas especiales en la pequeña maleta de color arcoíris de Amy. Mientras esperaban, Amy no podía dejar de hablar de aviones. Sabía todo tipo de datos, cómo los aviones se mantienen en el aire, cómo se llamaban las diferentes partes e incluso qué significaban esas graciosas líneas en la pista. Su madre escuchó pacientemente, habiendo escuchado estos datos innumerables veces antes, pero aún disfrutando del entusiasmo de su hija. Una amable miembro del personal de la aerolínea llamada Rose llegó para acompañar a Amy a través del control de seguridad. Tu carroza te espera, futuro capitán. Rose dijo con una reverencia juguetona, haciendo reír a Amy. La despedida fue una mezcla de emoción y lágrimas, principalmente de su madre, que intentó ocultarlas detrás de su sonrisa. Pásalo genial, cariño. Mamá dijo dándole a Amy un último abrazo. Papá está muy emocionado de verte. No olvides saludar al piloto. Nunca se sabe, podría ser alguien especial. Le guiñó un ojo, compartiendo un momento secreto con su hija mientras caminaban por el aeropuerto. Amy aferraba sus documentos. Carpeta en una mano y Capitán Bigotes en la otra. Rose la mantuvo entretenida señalando diferentes aviones. Por las ventanas, ayudando a Amy a identificar cada uno. Mira ese grande de allí. Amy exclamó señalando un avión enorme. Un Boeing 777. ¿Sabías que tiene 2 motores tan grandes como toda mi habitación? Pasar por seguridad fue como un juego de aventuras. Amy tuvo que pasar al Capitán Bigotes por la máquina de rayos X, observándolo nerviosamente hasta que salió por el otro lado. Incluso el Capitán Bigotes debe seguir las reglas del aeropuerto. Rose explicó cómo hacer que todo el proceso se sintiera menos intimidante en la puerta. Amy se sentó balanceando las piernas en las grandes sillas del aeropuerto y observó cómo otros pasajeros comenzaban a reunirse. Escuchó fragmentos de sus conversaciones. Gente de negocios hablando por teléfono, familias discutiendo planes de vacaciones y estudiantes regresando a la escuela. Cada persona tenía su propia historia, pero Amy estaba segura de que ninguna era tan emocionante como la suya. Cuando finalmente llegó la hora de embarcar, Amy se irguió erguida, tal como su padre le había enseñado. Se mostraría valiente y madura con todo esto mientras caminaba por la pasarela. Se imaginaba a sí misma como una piloto de verdad. Ya estaba planeando cómo saludaría a sus pasajeros algún día. La cabina de primera clase le parecía mágica a sus jóvenes ojos.
Los asientos grandes y cómodos, la suave iluminación y las sonrisas amistosas de algunos pasajeros. Amy abrazó a su oso con fuerza, susurrándole: «Lo logramos, Capitán Whiskers, nuestro primer vuelo real». La pequeña aventura. ¿Sabía Amy que este vuelo se convertiría en mucho más que su primer viaje en solitario? Mientras se acomodaba en su asiento junto a la ventana, observando al personal de tierra moverse afuera, no tenía ni idea de que las siguientes horas se convertirían en una historia de la que la gente hablaría durante años. Una historia sobre el coraje, la dignidad y las formas inesperadas en que la vida enseña sus lecciones más importantes. Amy acababa de acomodarse en su asiento de primera clase, colocando cuidadosamente al capitán Whiskers junto a la ventana para que pudiera observar los aviones. El asiento de cuero se sentía enorme alrededor de su pequeño cuerpo y no pudo evitar sonreír al descubrir todos los emocionantes botones en el apoyabrazos. Sus pies apenas tocaban el suelo, pero se sentía como una viajera adulta. La cabina comenzó a llenarse con otros pasajeros, gente de negocios con traje, una pareja vestida de vacaciones y una señora mayor que le dedicó a Amy una cálida sonrisa al pasar. Amy le devolvió la sonrisa tímidamente, agarrando su carpeta azul de documentos, tal como su madre le había enseñado. Todo iba a la perfección hasta que la azafata Rita Brooks entró. Su fila, el uniforme perfectamente planchado y ceñido de Rita. Bunton le daba un aspecto intimidante, pero fue la mirada fría en sus ojos lo que hizo que la sonrisa de Amy se desvaneciera. La azafata se detuvo bruscamente. Entrecerró los ojos mientras miraba entre Amy y el asiento. «Debe haber algún error», Rita anunció en voz alta. Su voz resonó por varias filas. Ni siquiera se dirigió a Amy directamente. Miró a su alrededor como si esperara encontrar el asiento real de la niña en otro lugar. «Esta es la cabina de primera clase». Las pequeñas manos de Amy temblaron ligeramente al alcanzar su carpeta azul. «Tengo mi boleto. Justo aquí», dijo en voz baja, tratando de mantener la voz firme, tal como su padre le había enseñado. Sacó los documentos cuidadosamente organizados que su madre había preparado. Rita apenas los miró. Antes de negar con la cabeza, «Estos necesitan ser verificados», declaró con una voz llena de escepticismo. «Es inusual tener ciertos pasajeros en primera clase». La forma en que enfatizó ciertos hizo que las mejillas de Amy se sonrojaran. Otros pasajeros comenzaron a mirar a algunos con preocupación. Otros, con curiosidad. Amy se encogió en el amplio asiento, deseando desaparecer. El capitán Whiskers se deslizó del asiento de ventanilla al suelo y Rita pisó el oso de peluche a propósito sin recogerlo. «Tu vestido no es apropiado para primera clase». Rita siguió mirando el querido vestido estampado de avión de Amy con clara desaprobación. «Tenemos estándares que mantener». Cada palabra se sentía como un pequeño alfiler, pinchando la emoción de Amy, desgastándola poco a poco. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo hundió la cabeza en el periódico, fingiendo no darse cuenta. Dos mujeres, unas filas más adelante, se giraron para susurrarse, lanzando miradas en dirección a Amy. La anciana que había sonreído antes frunció el ceño profundamente a Rita, pero aún no había dicho nada. «Quizás deberíamos cambiarte a clase económica», Rita sugirió con una falsa dulzura que no encajaba con su mirada fría. «Quizás te sientas más cómoda allí». Enfatizó la palabra «cómoda» de una manera que dejaba claro que no pensaba en absoluto en la comodidad de Amy. El labio inferior de Amy tembló mientras intentaba contener las lágrimas. Quería ser valiente y demostrarles a todos que podía volar sola, pero las palabras de Rita la hirieron profundamente. Pensó en su padre, en lo orgulloso que estaría de ella por hacer este viaje. No podía decepcionarlo llorando. «Mi papá dice que puedo sentarme». Amy logró decir con voz casi un susurro. Se agachó para rescatar al capitán Whiskers del suelo, abrazándolo para consolarlo. La familiar suavidad de Bear le dio un poco de coraje. Los labios de Rita se apretaron en una delgada línea. «Bueno,
Tu papá debería saber que no debe ponerte en una situación como esta. La primera clase no es el lugar para jugar. Volvió a coger los documentos de Amy, haciendo como si examinara cada página con un escrutinio exagerado. El aire en la cabina se sentía pesado e incómodo. Algunos pasajeros se removían inquietos en sus asientos, mientras otros fingían estar absortos en sus teléfonos o revistas. La anciana comenzó a reunir valor para hablar. Sus manos se aferraban a los reposabrazos con fuerza. Lo que ninguno de ellos sabía. Rita, que desaprobaba a la joven, no los pasajeros incómodos, y sobre todo la gente que evitaba la escena. Esta situación estaba a punto de dar un giro inesperado. El último sonido resonó por el avión. Una serie de eventos estaban a punto de desarrollarse. Lo cambiarían todo, especialmente para la azafata, que creía que simplemente mantenía su idea de los estándares. Amy se aferró con más fuerza a los bigotes del capitán. Las palabras de su padre resonaban en su mente. A veces, lo más valiente es mantener la calma cuando los demás no la mantienen. No tenía forma de saber que la sabiduría de su padre resultaría especialmente significativa en los próximos momentos. Rita no había terminado. Sin embargo, permanecía de pie, inclinada sobre el asiento de Amy, tamborileando con sus uñas perfectamente cuidadas contra la carpeta azul que contenía los documentos de viaje de Amy. El sonido parecía resonar por la cabina de primera clase, haciendo que el corazón de Amy latiera más rápido con cada toque. Repasemos esto una vez más. Rita anunció su voz deliberadamente lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos la oyeran. Tu tarjeta de embarque, tu identificación y tus formularios para menores no acompañados. Extendió los papeles sobre Ross. El asiento vacío junto a Amy hacía un gesto de examinar cada uno como si buscara algo mal. Las pequeñas manos de Amy aferraban con más fuerza a Capitán Whiskes. Sus nudillos se ponían blancos. El sombrero de piloto de Bear estaba ligeramente torcido ahora, pero no se atrevía a ajustárselo por miedo a llamar más la atención sobre su querido amigo de peluche. Su entusiasmo por volar se había derretido como un helado en un caluroso día de verano. ¿Verás? Rita continuó. Su tono destilaba falsa dulzura. La primera clase tiene ciertas expectativas, ciertos estándares. Señaló de nuevo el vestido estampado de avión de Amy y luego a Capitán Whiskes. Esto no es un patio de recreo donde los niños pueden simplemente correr y jugar a ser pilotos. La anciana del otro lado del pasillo no podía quedarse. «Cállate, señorita», llamó a Rita con voz cálida pero firme. «Llevo 30 años volando en primera clase y nunca he visto un comportamiento tan poco profesional en una azafata». El rostro de Rita se tensó, pero mantuvo su sonrisa practicada. «Señora, solo estoy siguiendo el protocolo. Tenemos que asegurarnos de que todos estén en su sitio», enfatizó la palabra «situado», mientras le lanzaba a Amy otra mirada de desaprobación. Un hombre de negocios bajó un poco el periódico. «La niña tiene un billete válido». Señaló en voz baja que no estaba causando molestias, pero Rita no había terminado. Tomó el equipaje de mano de Amy, una pequeña maleta de colores del arco iris, y empezó a inspeccionarlo. «Parece bastante grande para una niña de tu tamaño. Tendremos que comprobar si cumple con nuestros requisitos de tamaño». Levantó la maleta, lo que hizo que Amy se preocupara por los dibujos especiales que había hecho para su padre. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Amy, pero intentó secarlas rápidamente. Su madre le había dicho que fuera valiente, y la gente valiente no llorar. Pero era difícil no hacerlo cuando Rita seguía encontrando nuevas maneras de hacerla sentir pequeña y fuera de lugar. Quizás Rita sugirió con una sonrisa fría que deberíamos repasar los procedimientos de seguridad para mineros no acompañados. Sacó la tarjeta de seguridad y comenzó a leerla en voz alta, como si Amy no pudiera entender instrucciones sencillas. «Aunque no estoy segura de que alguien que ni siquiera puede vestirse apropiadamente para primera clase pueda manejar procedimientos de emergencia». Otros pasajeros observaban abiertamente la escena. Algunos parecían incómodos,
otros enojados y algunos parecían avergonzados por toda la situación. Una joven con traje comenzó a grabar el incidente discretamente en su teléfono. Su rostro mostraba una clara desaprobación del comportamiento de Rita. La voz de Amy temblaba mientras intentaba una vez más defenderse. Mi papá dice que se supone que debo sentarme aquí. Él sabe todo sobre aviones y dice que se me permite. Su voz era apenas un susurro, pero logró pronunciar las palabras. La risa de Rita fue aguda y desdeñosa. Oh, cariño, estoy segura de que tu papá tiene buenas intenciones. Pero esta es una cabina premium. No podemos permitir que se convierta en una especie de... Hizo una pausa, mirando al capitán con desdén. Bigotes. Sala de juegos infantil. La anciana había sacado su teléfono y parecía estar escribiendo un correo electrónico al servicio de atención al cliente de la aerolínea. La empresa había bajado completamente su periódico. Observaba la escena con creciente preocupación. La tensión en la cabina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lo que nadie se dio cuenta fue que Carmo estaba a punto de dar una clase magistral de humildad. Mientras se hacían los preparativos finales para el despegue, una serie de eventos estaban a punto de desarrollarse que borrarían la sonrisa de suficiencia del rostro de Rita. A veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en los paquetes más inesperados, y este vuelo estaba a punto de convertirse en una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Amy se aferró a las palabras de su padre en su corazón. Ser amable siempre es más importante que tener razón. Aún no lo sabía, pero la sabiduría de su padre estaba a punto de demostrarse de la manera más dramática posible. La anciana. La señora Wong finalmente había tenido suficiente. Dejando a un lado sus agujas de tejer con deliberación. Cuidado, se levantó lenta pero decididamente a pesar de su pequeña estatura. Había algo imponente en su presencia al enfrentarse a Rita. Te he estado viendo acosar a esta niña durante los últimos 15 minutos, dijo la señora Wong con voz suave pero firme cuando. Fui maestra de escuela durante 40 años. Enseñé a mis alumnos que el acoso se presenta de muchas formas. ¿Cómo llamarías a tu comportamiento ahora mismo? La sonrisa practicada de Rita vaciló por un momento. Señora, simplemente hago mi trabajo. Mantener los estándares de nuestra cabina premium es parte de mi responsabilidad. Se enderezó la chaqueta del uniforme intentando recuperar la compostura. La señora W levantó una ceja. Veo a una niña bien educada con la documentación en regla que casualmente lleva un vestido encantador con aviones. Por favor, explícanos qué estándares se están violando aquí. Más pasajeros comenzaban a hablar. El empresario que se había estado escondiendo detrás de su periódico finalmente lo dobló por completo y se aclaró la garganta. Vuelo esta ruta todas las semanas, dijo con la voz cargada de experiencia. He visto a niños mucho más disruptivos que esta joven, y no los interrogaron simplemente por su ropa de diseñador. Amy permaneció muy quieta en su amplio asiento de primera clase, sin atreverse a respirar. El capitán Whiskes permaneció firmemente aferrado a sus brazos mientras observaba a los adultos a su alrededor defenderla. Le recordó la vez que su padre le había contado sobre los controladores aéreos, cómo ayudaban a guiar aviones de forma segura en medio de las tormentas. El rostro de Rita se había tornado de un interesante tono rosado. Simplemente sigo el protocolo para mineros no acompañados, insistió, pero su voz había perdido algo de su anterior confianza. Quizás si sus padres hubieran elegido una clase de cabina más apropiada. Ya he oído suficiente, interrumpió una mujer con un elegante traje de negocios que había estado grabando en silencio el incidente. Trabajo en público. Emociones. Y puedo decirles ahora mismo que esta es exactamente la clase de situación que se vuelve viral en redes sociales. ¿Les gustaría que compartiera cómo han estado tratando a este niño en la oficina corporativa de su aerolínea? El ambiente en la cabina había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un silencio incómodo se había transformado en un frente unido de pasajeros que se oponían a la injusticia.
Incluso la azafata de la clase de ototomía hizo una pausa durante sus tareas de preparación, observando con preocupación cómo se desarrollaba la escena. Tal vez otro pasajero, un hombre amable con el pelo entrecano, sugirió que deberíamos hablar con el jefe de tripulación de la caballería sobre esta situación. Estoy seguro de que estarían muy interesados en cómo tratan a sus pasajeros de primera clase. La máscara profesional de Rita comenzó a agrietarse ligeramente. Miró a su alrededor en la cabina, consciente de repente de que había perdido el control de la situación. Los documentos que había estado examinando con tanto entusiasmo ahora le pesaban en las manos. La señora Wong aún no había terminado. Se movió para sentarse en el asiento vacío junto a Amy, colocando una mano suave sobre el hombro del niño. Cariño, ¿nos gustaría contar algo? Ese maravilloso oso piloto que sostienes, apuesto a que hay una historia especial detrás. Amy levantó la vista sorprendida por la amabilidad en la voz de la señora Wong por primera vez desde que Rita había empezado a interrogarla. Sintió una pequeña sonrisa en sus labios. Se llama Capitán con bigotes, dijo en voz baja. Mi papá me lo dio, dijo. Sabe todo sobre aviones. Los demás pasajeros escucharon con genuino interés mientras la confianza de Amy regresaba lentamente. La mujer del traje había dejado de grabar, pero tenía su teléfono listo por si acaso. El hombre de negocios asintió alentadoramente mientras otros pasajeros sonreían cálidamente ante la historia de Amy. Rita permaneció incómoda a un lado. Su autoridad disminuía con cada momento que pasaba. El vuelo se preparaba para la salida y sabía que debería estar completando sus comprobaciones previas al vuelo, pero irse ahora sería como admitir la derrota. Lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero punto de inflexión de esta historia estaba a solo unos momentos, cuando la llamada final de embarque terminó y la tripulación de cabina se preparó para la salida. Algo estaba a punto de suceder que pondría el mundo de Rita patas arriba. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen cuando menos lo esperábamos, y este vuelo estaba a punto de convertirse en legendario por todas las razones correctas. Los motores del avión cobraron vida mientras se realizaban los preparativos finales para el despegue. Rita se había retirado a la cocina, todavía nerviosa por la intervención del pasajero, pero intentando mantener la compostura. La cabina se sumió en un silencio incómodo con la señora Wong sentada protectoramente junto a Amy. Entonces, los altavoces de la cabina crepitaron. El sonido hizo que todos levantaran la vista esperando los anuncios previos al vuelo habituales. Una voz cálida y segura llenó la cabina. Buenos días a todos, les habla su capitán. Soy el capitán David Chen y los llevaré a Nueva York hoy. Las condiciones climáticas son perfectas para volar y esperamos un viaje tranquilo. La duración del vuelo hoy será de aproximadamente 3 horas y 20 minutos. Al oír la voz del capitán, el rostro de Amy se iluminó como un árbol de Navidad. Se enderezó en su asiento, apretando los bigotes del capitán con entusiasmo. La señora Wong notó el repentino cambio en el comportamiento de la niña. Pero no fue la única que lo vio. Rita, que había salido de la cocina para comenzar la demostración de seguridad, se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro al observar la reacción de Amy ante la voz del capitán. Algo no cuadraba. El capitán continuó: quiero dar una bienvenida especial a una pasajera muy importante hoy. Mi hija, que vuela sola por primera vez. Organicé mi horario específicamente para ser su piloto en este viaje especial. La cabina quedó en completo silencio. Todas las cabezas se giraron hacia Amy, quien ahora irradiaba orgullo. Las manos de Rita comenzaron a temblar levemente al comprenderlo. Los hombres de negocios al otro lado del pasillo no pudieron evitar sonreír mientras la mujer del traje arqueaba las cejas. Sabiendo que he sido piloto durante 15 años, continuó la voz del capitán con calidez. Nada me enorgullece más que compartir mi amor por la aviación con mi pequeña, que sueña con ser piloto algún día. Hoy lleva su vestido de avión favorito. Asegúrense de saludarla si la ven.
La cara de Rita se había puesto tan blanca como la camisa planchada de su uniforme. Miró el vestido estampado de avión de Amy, el mismo que había criticado con tanta dureza, y luego el altavoz del techo de la cabina, como si esperar fuera una pesadilla. La señora Wong palmeó suavemente la mano de Amy. Tu padre parece un piloto maravilloso, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No me extraña que sepas tanto de aviones, dijo la mujer del traje de negocios, no pudo resistirse a añadir, y qué bonito vestido de avión llevas puesto, tan apropiado para un futuro piloto, ¿no estás de acuerdo? Dirigió este último comentario directamente a Rita, que parecía querer desaparecer en la cocina y no volver a salir. Los demás pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos. Negando con la cabeza ante la ironía de la situación, el hombre de rostro amable y cabello entrecano rió suavemente. Bueno, parece que algunas personas deberían aprender a no juzgar un libro por su portada, reflexionó. Amy abrazó al capitán con más fuerza. Esta vez no por miedo, sino por pura alegría. Ese es mi papá, le dijo con orgullo a la señora Wong. Prometió que encontraría la manera de hacer que mi primer vuelo fuera especial. La tripulación de cabina. Un auxiliar de vuelo, que había sido informado de la situación, se acercó a Rita con expresión severa. Tenemos que hablar. Susurró con firmeza, indicándole a Rita que la siguiera a la cocina. Mientras Rita se alejaba, sus hombros se hundieron avergonzada. La voz del capitán se escuchó por el altavoz. Una última vez. Despegaremos en unos minutos. Y recuerden, todos en este vuelo son VIP a su manera. Eso es lo que hace que viajar en avión sea tan mágico. Nunca se sabe quién podría estar sentado a su lado. Los pasajeros rompieron a aplaudir espontáneamente, no solo por las palabras del capitán, pero por la perfecta forma en que se hizo justicia. Amy se irguió aún más en su asiento, sosteniendo al capitán Whiskers contra la ventana para que él también pudiera verlo todo. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Mientras el avión comenzaba a rodar hacia la pista, todos sabían que el verdadero momento de la verdad llegaría después del aterrizaje, cuando el capitán Chen finalmente saliera de la cabina. A veces, las mejores lecciones de la vida vienen con una guarnición de pastel de humildad, y la porción de Rita apenas estaba calentándose. El aterrizaje en Nueva York fue suave como la seda mientras el avión rodaba hacia su puerta. El ambiente en la cabina de primera clase crepitaba de anticipación. Amy se sentó perfectamente erguida en su asiento, con el capitán Whiskers apoyado en su regazo, ambos mirando hacia adelante como una verdadera profesora de aviación. Rita había pasado la mayor parte del vuelo escondida en la cocina, saliendo solo cuando era necesario para el servicio. Su confianza habitual se desinfló como un globo. Los otros auxiliares de vuelo habían asumido la mayor parte de sus deberes. Trataba a Amy con una amabilidad extra, lo que hizo que el comportamiento anterior de Rita resaltara aún más cuando la señal del cinturón de seguridad sonó. Nadie se apresuró a levantarse, ni siquiera el hombre de negocios que parecía ocupado permaneció sentado, con el periódico olvidado. La señora Svan seguía tejiendo, pero sus ojos estaban fijos en la puerta de la cabina. La mujer del traje tenía el teléfono listo, aunque no grababa, por si acaso lo necesitaban de nuevo. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic. Capitán. David Chen salió con su uniforme impecable y profesional. Sus galones de capitán brillaban bajo las luces de la cabina. Era más joven de lo que la mayoría de los pasajeros habían imaginado, con ojos amables y una sonrisa cálida que hacía juego con su voz. La misma sonrisa que todos notaron que Amy llevaba cuando portó por primera vez a papá. La voz de Amy llenó la cabina mientras saltaba de su asiento, todavía agarrando los bigotes del capitán. Corrió directamente a los brazos abiertos de su padre, quien la levantó en un gran abrazo. Su sombrero de capitán se inclinó ligeramente mientras ella lo rodeaba con los brazos. Ahí está mi copiloto favorito, dijo cálidamente, arreglando el pequeño sombrero de piloto del capitán que se había torcido. ¿Cómo estuvo tu primer vuelo en solitario?
La azafata de la tripulación de cabina había aparecido junto a Rita, que parecía querer. El suelo se abrió y tragó su agujero. El capitán Chen, el asistente principal, dijo formalmente, «Podríamos hablar». El capitán Chen bajó a Amy con cuidado. «Por supuesto», dijo con voz profesional, pero firme. «Señora Wong, ¿le importaría cuidar a mi pequeño aviater un momento?» La anciana asintió, palmeando el asiento junto a ella. El capitán condujo a Rita y al asistente principal a la cocina a pesar de la cortina cerrada. Todos podían oír su voz tranquila y mesurada. «Entiendo que hubo cierta confusión sobre la asignación de asientos de mi hija». La voz de Rita tembló al responder, aunque las palabras fueron apagadas. La voz del asistente principal fue clara. «Capitán, quiero asegurarle que este comportamiento no refleja nuestro error. Los valores de la aerolínea no». El capitán Chen asintió. Su voz seguía firme. «No lo refleja, y no estoy hablando como capitán ahora mismo, sino como padre. Cada pasajero de este avión merece ser tratado con dignidad y respeto. Cada uno, el tamaño de su billetera, el color de su piel o la ropa que use, nada de eso importa a 35.000 pies o en tierra». Había tras una pausa, Rita le dedicó una disculpa temblorosa. El capitán Chen continuó. «Piloté este vuelo porque quería que el primer viaje en solitario de mi hija fuera especial. En cambio, se convirtió en una lección sobre cómo manejar la crueldad con gracia. Tiene 8 años y nunca debería haber tenido que aprender esa lección hoy». La mujer del traje asintió con aprobación mientras otros pasajeros intentaban fingir que no escuchaban cada palabra. Amy se sentó con la señora Wong, mostrándole cómo el sombrero de piloto del capitán Whiskey podía girar sin darse cuenta de la importante conversación que se desarrollaba tras la cortina. Sin embargo, la voz del capitán Chen se suavizó un poco. «Este puede ser un momento de aprendizaje para todos. Mi hija quiere ser piloto algún día. Cuando llegue ese día, espero que no recuerde la crueldad que sufrió». Pero la forma en que otros pasajeros defendieron lo correcto. La cortina se abrió y el capitán Chen emergió intacto, con su porte profesional. Rita lo siguió con la mirada baja, pero su postura sugería que acababa de recibir una importante lección de vida. El asistente principal parecía satisfecho con cómo se habían manejado las cosas mientras los demás pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. Muchos se detuvieron para estrechar la mano del capitán Chen o para acariciar a Amy en el hombro. El empresario finalmente dobló su periódico y sonrió. «El mejor vuelo que he tenido en años», comentó a nadie en particular. Amy corrió hacia su padre, quien la levantó de nuevo, lista para irse a casa. «¿Copiloto?», preguntó, ajustándose el vestido de avión que se había arrugado un poco durante el vuelo. «Sí, papá». Ella sonrió radiante y luego se giró para saludar a la señora Wong. «Gracias por ser mi amiga de vuelo mientras bajaban del avión juntos». Amy viajaba sobre los hombros de su padre con los bigotes del capitán bajo el brazo. Los demás pasajeros no pudieron evitar sonreír. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen en los paquetes más pequeños y hoy una niña en un avión. El vestido les había enseñado a todos sobre la dignidad, gracia y la importancia de defender lo correcto. La historia de lo que sucedió en ese vuelo no terminó en el aeropuerto. Ese día, las noticias corren rápido en la comunidad de la aviación. En cuestión de semanas, el incidente había provocado conversaciones importantes sobre tratar a todos los pasajeros con respeto y dignidad. El director ejecutivo de la aerolínea se comunicó personalmente con el capitán Chen y Amy para disculparse por su experiencia, pero en lugar de exigir un castigo, el capitán Chen sugirió algo diferente. «Convirtamos esto en una oportunidad para mejorar las cosas». Dijo durante una reunión con ejecutivos de la aerolínea que cada momento difícil puede convertirse en una oportunidad para un cambio positivo. Tomándose sus palabras en serio, la aerolínea lanzó un nuevo programa de capacitación llamado Alas de Respeto. Rita, quien se había visto profundamente afectada por la experiencia, se convirtió en una de sus más firmes defensoras.
Su encuentro con Amy cambió su perspectiva por completo. Aprendí más sobre ser auxiliar de vuelo de una niña de 8 años que en años de capacitación. Rita admitió durante una reunión de personal que me mostró que el verdadero comportamiento de primera clase no tiene nada que ver con lo que vistes ni con cuánto cuesta tu boleto. 6 meses después, en un evento especial de la aerolínea, Amy se paró orgullosa junto a su padre, todavía con su vestido de avión favorito, aunque ya había crecido lo suficiente como para necesitar uno nuevo. El capitán Whiskes se sentó en la primera fila luciendo un sombrero de piloto nuevo. El público escuchó atentamente mientras el capitán Chen compartía su historia con los nuevos miembros de la tripulación de vuelo. Mi hija nos enseñó algo a todos ese día, dijo, apoyando suavemente la mano en el hombro de Amy. Ella nos mostró que a veces nuestros mejores maestros vienen en los paquetes más pequeños. La aerolínea realizó cambios significativos en su programa de menores no acompañados. Crearon sesiones de capacitación especiales donde pilotos experimentados, incluido el capitán Chen, ayudaron a los asistentes de vuelo a comprender la importancia de que cada joven viajero se sienta seguro y bienvenido. La señora Wong se mantuvo en contacto con la familia Chen enviándole postales a Amy de sus viajes alrededor del mundo. La mujer de traje que grabó el incidente nunca necesitó compartir el video. En cambio, se convirtió en una oradora habitual en los seminarios de servicio al cliente de la aerolínea, contando la historia de cómo un grupo de desconocidos se unió para defender lo correcto. Un año después, Amy recibió una sorpresa especial en su 9º cumpleaños. La aerolínea creó un programa de pilotos junior inspirado en su historia para ayudar a los jóvenes entusiastas de la aviación a aprender a volar. Le pidieron que fuera la primera participante y ella aceptó con la sonrisa más grande que alguien haya visto. Rita también experimentó una transformación notable. Solicitó trabajar específicamente con mineros no acompañados. Se hizo conocida como la azafata que se esforzaba al máximo para que los niños se sintieran especiales. Mantenía un pequeño pin de piloto en su uniforme como recordatorio de la lección que aprendió ese día. El empresario, que lo había presenciado todo, se convirtió en un habitual de los vuelos del capitán Chen. A menudo compartía la historia con sus compañeros de asiento, especialmente cuando veía a jóvenes pasajeros abordar. ¿Lo ven? Capitán, decía que les enseñó a todos que el liderazgo no se trata de autoridad, sino de convertir los momentos difíciles en oportunidades de cambio. 3 años después de ese memorable vuelo, Amy se paró frente a su clase de la escuela dando una presentación sobre el día de la orientación profesional. Lucía con orgullo su camisa de piloto mientras explicaba lo que quería ser de mayor. El capitán Bigotes estaba sentado en su escritorio. Su sombrero de piloto estaba un poco desgastado, pero aún orgulloso. Mi papá siempre dice que el cielo es de todos. Les dijo a sus compañeros que no importa cómo te veas ni cómo te vistas, lo que importa es cómo tratas a los demás y lo valiente que eres cuando las cosas se ponen difíciles. La historia se convirtió en una leyenda en la industria aérea. Compartida durante las sesiones de capacitación y las reuniones de la empresa, no se trataba solo de una azafata que aprendió una lección. O un capitán que defendió a su hija. Se trataba de cómo un pequeño momento de prejuicio se transformó en una ola de cambio positivo. Hoy, si vuelas con esa aerolínea, podrías notar algo especial. Cada menor no acompañado recibe un pequeño pin de piloto junto con una tarjeta que dice Bienvenido a bordo, futuro aviador. El cielo es el límite cuando tratas a los demás con amabilidad, y en algún lugar allá arriba, el capitán Chen aún vuela los cielos amigables con una foto de Amy y el capitán Whiskes en su cabina. El sueño de su hija de convertirse en piloto se hace más fuerte cada día. Impulsado no por el recuerdo de la crueldad, sino por la calidez de desconocidos que defendieron lo correcto.